Bueno, es un libro que yo diría que aborda varios aspectos sobre quizá el máximo problema del siglo XXI, que va a ser el agua. El agua será en el siglo XXI lo que fue el petróleo en el siglo XX. Y ya incluso pues, se nota que hay una agenda de control mundial, se está buscando la privatización del agua, que ha fracasado en los países desarrollados, y versa sobre las guerras del agua, porque ya se empezaron a dar. Incluso se puede decir que en el Medio Oriente uno de los graves problemas que fomentaron la revuelta en esos países del Medio Oriente se debe y se deberá a la carencia del agua. Entonces hay zonas en el planeta que tienen un gran estrés acuífero, hay otras que son potencias, por ejemplo, Estados Unidos, Rusia, China, Canadá, Brasil son potencias acuíferas. México no lo es. México es uno de los países que están clasificados como, sobre todo la zona metropolitana, tienen un grave estrés acuífero. Entonces versa sobre toda la problemática del agua, por qué se están peleando por ella. En la India, por ejemplo, padecen un grave problema de agua. Bolivia, cómo se da incluso la llegada de Evo Morales, se da precisamente a la revuelta del agua, que la que querían privatizar hasta el agua de lluvia. De ese tamaño era la pretensión de querer privatizar allá, y se les cayó, y ahí viene la revuelta de los indígenas, curiosamente, y ahí emerge el gobierno de Evo Morales. Entonces hago el recuento de muchas cosas. México, está la ley Korenfeld, con K, Korenfeld, que es muy corrupto. El mismo Israel lo denuncia, que él está, más que como mexicano, opera como ciudadano israelí. Sí, pero él estaba manejando con agua, que ese era el problema, ¿no? Entonces ahí hay conflicto de intereses y de lealtades. Es decir, ¿a quién le debe más su lealtad? ¿A México o a Israel? Que se decida. No hay problema que sea su lealtad a Israel, pero no puede defender los problemas, no puede defender a México cuando hay una empresa que se llama Mekorot, que es estatal. Mekorot es con K, K-O-R-O-T, pues está detrás de la privatización del agua en México. Es absurdo que un estatal israelí quiera llevarse por vía de la privatización el agua de México a través de este señor Korenfeld, que fue presidente municipal de Huixquilucan y que destila un intenso olor a azufre por toda su corrupción. Entonces es preocupante, ¿no? Porque México, la zona metropolitana, tiene ese grave problema. No dejo de lado el proyecto Monterrey 6, que es muy polémico, en el que quieren desviar el río Pánuco para llevar el agua de varios sitios, de San Luis Potosí, de Veracruz, Tamaulipas, y llevar esta agua, desviarla en detrimento de la agricultura de esas zonas. No perdamos de vista que en México tenemos más del 30% de campesinos, que además reciben un salario pues paupérrimo, y llevan el agua precisamente a Monterrey 6, con el grupo IGA, que también destila un intenso olor a azufre, para precisamente propiciar la explotación del shale gas o gas esquisto, petróleo esquisto, que es muy abundante en la zona del noreste, pero que está seca desde el punto de vista acuífero, que requiere de grandes cantidades de agua, porque se extrae este gas esquisto precisamente por el método del fracking. Que fracking, se escribe F-R-A-C-K-I-N, es muy polémico porque se conoce como fracturación hidráulica o fractura hidráulica en español, porque tiene graves consideraciones que ahorita voy a abordar, y pues realmente están engañando a las poblaciones de los 4 estados que cité, pero también están engañando a la opinión pública de Monterrey y de Nuevo León. Entonces el gobernador, el famoso Bronco, se había pronunciado en contra,
y parece ser pues que ya lo han convencido de lo contrario, y es muy peligroso. Entonces es muy enorme el tema del agua, es como el agua misma. Estamos hablando que es la zona, pues 3/4 partes del planeta tienen agua, qué paradoja, mientras que en tierra nos falta. Bueno, precisamente para dar una salida, una de las esperanzas de solución de la carencia de agua, a mi juicio, pasan por muchas medidas terrestres, ¿no? Esto no cabe la menor duda, la captación de lluvia, hay mucha literatura al respecto. Yo realmente la que más propongo es la desalinización. Es decir, que pues ahí está el agua, ¿no? El único, hay que buscar un método que le quite la sal al agua y que se haga potable. Entonces, en realidad, ese es más o menos el enfoque. Lo divido en varios capítulos, obviamente a nivel global, que significa cuál es su instrumentación geoestratégica, cómo lo están usando como Goldman Sachs, Morgan Stanley. Por ejemplo, ahí aparece en la comisión nueva del agua que acaban de crear en México, pues aparece una persona que también destila un intenso olor a azufre. Yo creo que el libro debía haber llamado, en lugar de Guerras del Agua, olor a azufre, ¿no? Porque realmente hay mucha corrupción en esto. Y aparece Jesús Reyes Heroles González Garza, quien ya había iniciado la privatización del petróleo en México, que ya vimos haciendo un desastre la reforma energética. Entonces, igualmente en lo del agua, pues es preocupante, todo lo hacen a espaldas de la nación, no hay un debate público, y yo creo que la aportación de la FUL, de la Universidad de Hidalgo, es que se abra un debate racional y que gane la mejor idea, así como debe ser, y para eso están las universidades. Yo creo que este es el valor más que nada que sirve del libro. Yo no estoy diciendo que tenga la razón o no, estoy aportando datos, doy una visión de lo que yo creo que así van las cosas, explico sobre todo. Me faltó tiempo porque cuando saqué el libro, inmediatamente después salió un artículo que luego publiqué en La Jornada y que ahora publica el órgano periodístico de la Universidad de Hidalgo, un artículo sobre cómo la privatización del agua había fracasado en Estados Unidos, en Alemania sobre todo, en Francia y en España. Si yo no veo cómo en México, donde todas las privatizaciones han fracasado en términos generales, tenga éxito la privatización del agua. Yo creo que ahí va a ser más difícil que la promuevan, por eso lo hacen todo en oscurito, no lo hacen como las cucarachas, ¿no? Todo lo hacen escondidas, y porque les daña la luminosidad de la verdad o del debate. Yo no estoy diciendo que tenga la razón universal, me encanta debatir desde el punto de vista dialéctico. Esta es una tesis, que ya conocemos la antítesis del gobierno. Desgraciadamente el gobierno se conoce más su antítesis y no se conoce la tesis de ciudadanos y académicos, como es mi caso. Y mi deseo es que ojalá los universitarios participen, sopesen lo que estamos hablando los dos. Yo no gano del gobierno, los que hablan a favor del gobierno ganan, tienen intereses. Yo realmente mi interés es ciudadano, yo no gano nada, hasta pierdo. Es más, a mí me amenazan de muerte, han encañonado a mi esposa precisamente por estar defendiendo los intereses ciudadanos. Entonces yo diría ahí lo de la privatización se ha sido un fracaso, está bien demostrado, lo publicó incluso el portal alemán Der Spiegel, que se traduce en español como El Espejo, y yo concluiría con el famoso fracking, porque es el tema del debate que está, porque al final del día el fracking es la bisagra de la privatización del petróleo, por un lado, que ya vimos es un fracaso en México, con la privatización del agua. ¿Por qué razón? Porque las dos van en conjunción precisamente para usar este método en una de las zonas más ricas del mundo, hay que reconocerlo, que es el noreste de México, frontera con Texas, que ya se les está agotando el shale gas, el gas esquisto, y México es considerada la tercera reserva de gas esquisto del mundo. La primera se considera que es China, la segunda Argentina, México viene en tercer lugar, y ahí se andan peleando el cuarto y quinto lugar Canadá y Estados Unidos. Nada más que Estados Unidos
porque aquí esto hay que, para aquellos que lo ignoran, no es lo mismo la extracción del petróleo convencional, que tiene una curva de duración extractiva mucho más prolongada, que la extracción del shale gas o gas esquisto, que es casi de 2 a 3 años, es de poca duración. Esto es importante. La del petróleo convencional dura de 10 a 20, 30 años. La del gas esquisto es de 3, máximo 5 años. Entonces esto también la gente no lo sabe, no tiene por qué saberlo, pues no se dedican a eso, pero para eso estamos nosotros. Entonces aquí viene el problema del fracking, que lo quieren implementar en el noreste de México, en la región de Nuevo León, no es gratuito, que también en la que tampoco van a entrar las empresas mexicanas, pues no tienen la tecnología. Es una tecnología secreta, no se sabe, eso es lo más grave, de las empresas tejanas de Estados Unidos. Y ahí viene lo peor, ya se ha demostrado por publicaciones científicas de la más alta categoría, que el fracking es tóxico, nocivo para la salud a todos los niveles. Contiene más de 100 sustancias químicas que se desconocen cuál es ese cóctel letal, tóxico, provoca terremotos, sismos. Por eso ahorita ya se nota que hay una mayor frecuencia de sismos en la región donde se realiza el fracking en Estados Unidos, que incluso ya le pega a la zona fronteriza con México. Entonces tiene más desventajas que ventajas. Es decir, al final del día nosotros tenemos que ser humanistas, nos tiene que importar el ser humano, tenemos que usar el principio famoso latín humanista que dice primi nil nocere, lo primero es no dañar. Si a nosotros nos demuestran que el fracking no causa sismos, no contamina los acuíferos con sustancias químicas, no provoca cáncer, etcétera, etcétera, bueno, pues adelante, no estamos en contra. Desgraciadamente hoy los datos apuntan que son mayores los maleficios que los beneficios. Eso en resumen es el corazón de agua. Toda la parte noreste de México es muy rica en gas esquisto. Y ahora de donde se requiere del fracking, que es una perforación a casi 4.000 metros, horizontal, que es una técnica que tienen los tejanos, que hay que reconocer, muy ingeniosa, y que le ha permitido a Estados Unidos tomarse un respiro y no depender tanto del petróleo del Medio Oriente. Para Estados Unidos no es un asunto de seguridad nacional. Bueno, para México, ¿qué? Pues ya entregamos nuestro petróleo incluso, entonces ya no tenemos mucho margen de maniobra. Aquí no solamente es la región de Nuevo León, también está Coahuila, que tiene mucho gas esquisto, pero básicamente es la región de Nuevo León, toda la frontera con Texas es la que tiene, porque en Estados Unidos las regiones que más tienen gas esquisto, donde se usa el fracking, es precisamente Texas y Oklahoma. La extracción del gas esquisto, desde la extracción hasta desde la explotación, a partir de la extracción en realidad dura de 3 a 5 años más. A partir de que se está perforando, sí, porque mueve toda la profundidad geológica. Bueno, en Estados Unidos incluso hay regiones donde se ha prohibido. Tenemos el estado de Nueva York, lo ha prohibido. Un candidato a la presidencia como Bernie Sanders está en contra del fracking. Hillary todavía no se pronuncia, Donald Trump no le entra al tema. Yo creo que va a salir el tema en los debates en Estados Unidos, pero en Estados Unidos hay muchas regiones donde ya se prohibió el fracking, sobre todo el estado de Nueva York. Ahora, no perdamos de vista que hay otras regiones como California que no carecen de agua, pues ahí tienen un grave problema. Entonces, no es un asunto sencillo, porque el fracking, si nada más se tratara del gas esquisto, bueno, el problema es que están llevándose el agua de zonas que tienen abundante agua y que ahora la van a hacer dependientes de qué. A ver, ¿qué van a hacer los agricultores de San Luis Potosí, Veracruz? Se me pasó decir Veracruz, San Luis y Tamaulipas. Veracruz vive prácticamente, es una región maravillosa agrícola. ¿Qué van a hacer cuando les quiten el agua? Es decir, como que México
el gobierno mexicano está encaminado a beneficiar a las transnacionales tejanas y a dañar a los mexicanos. Es un absurdo. Tenemos un antigobierno. Bueno, peor aún, en la Ciudad de México ya el gobierno de la ciudad recibió 10,000 millones de pesos del Banco Mundial, y es precisamente para privatizar el agua. ¿En qué zonas? Pues de Iztapalapa. Sí, pero no nada más está Iztapalapa que tiene carencia de agua. Todavía en el siglo XXI usan pipas. No sé cuánto vale, no me hagan caso, una pipa les está costando 500 pesos, ¿no? Porque no hay una tarifa estándar estarizada. Por ejemplo, en Ciudad Neza tiene un grave problema de agua. Ahí el problema de Ciudad Neza es doble, es de inseguridad y de agua, son los dos. Igual Texcoco tiene ese problema, Chalco. Yo diría toda la zona oriente, desde la Ciudad de México, Iztapalapa, conectada con la zona del Estado de México Oriente, es una nueva Bolivia. Es grave, realmente. Más de lo que nos imaginamos. Entonces ahorita están trayendo de Cutzamala, están trayendo el agua. Sí, pero llega un momento que la zona de Cutzamala nos está trayendo el agua, van a protestar, porque ellos también la requieren. Es decir, no es un asunto menor el del agua. Entonces, si nosotros empezamos a fraccionar al país con intereses, como el de la Ciudad de México la quiere privatizar, con otra visión que tiene la zona oriente del Estado de México, que no quiere la privatización. Bueno, ¿de qué se trata? Aquí tenemos que tener una política unificada en lo que se refiere al agua, o pensar en México y no pensar en beneficiar a Israel, que es la ley Kornfeld, ni beneficiar a Texas o Estados Unidos. Bueno, ¿y quién defiende a México? Ese es el problema. Porque el gobierno mexicano está inmune a la estulticia y al cinismo. Ellos, pese al escándalo, siguen adelante. Ellos están viendo intereses, no les importa. Les quedan 2 años de ignominia y luego se van y no hay persecución de la corrupción en México. Es más, las leyes solapan la corrupción en México. Yo, por ejemplo, mi caso, yo que he denunciado la corrupción, me han grabado, han encañonado a mi esposa, me persiguen con juicios, me denostan en los medios proclives al gobierno y a Israel, etc. Es decir, aquí los ciudadanos somos los perseguidos. Pues es México. Entonces, si los jóvenes universitarios no toman conciencia de esto y ellos toman medidas, yo estoy sembrando. Ellos tienen que cosechar y seguir sembrando. Entonces, tienen que denunciar. ¿Cómo puede ser que se fue Kornfeld por un asunto de corrupción, con el famoso helicóptero que además mintió, y deje a su segundo a bordo? Hoy sí, en Conagua. Y además Conagua se dedica, lo digo con responsabilidad, yo lo he escrito, yo escribo en los medios mexicanos, cuando me dejan, y en los medios internacionales. Se dedica, los han agarrado con aviones repletos de cocaína. Desde no se dedican al agua, también se dedican al contrabando de estupefacientes. Pero yo creo que los ciudadanos en general están conscientes de la carencia de agua, sobre todo la zona de Iztapalapa, del oriente del Estado de México. En Monterrey también. Hay organizaciones ciudadanas de primera, yo digo que son de las mejores que hay, que están orientando, etcétera, etcétera. Hay también partidos que están interesados. A mí me han abordado algunos senadores, quieren mover la agenda del agua en el Senado, y es un avance. Ahí vamos, poco a poco. Yo no me quiero hacer el héroe del agua, de la defensa del agua en México, yo manejo muchos temas. Este tema veo que ha gustado, el libro se ha vendido bien, lo que conocer, pero no se trata nada más de eso, ¿no? Lo del agua se entiende bien, en términos generales la gente lo entiende, y sobre todo cuando les llega la factura, ¿no?, del cobro del agua, que es exagerado. Lo del fracking no, eso hay que explicarse. Es decir, no es sencillo, porque además los multimedia que controla el gobierno pues no nos dan oportunidad de expresarlo a los ciudadanos.
Pues si no hay libertad de expresión en México, pues quien crea eso no tiene idea que son los medios de México, no los conoce. Yo soy un agente de medios desde hace 40 años, sé de lo que hablo. En México no hay libertad de expresión. Entonces es muy peligroso, salvo algunos medios muy puntuales. Lo digo por responsabilidad de La Jornada, a mí nunca me han prohibido escribir sobre el agua, todo lo contrario. Pero en otros medios no me dejaría. Esa es la realidad. Entonces, ¿por qué? Porque es un gran negocio de las transnacionales y muchos de ellos han llegado al poder gracias a la lubricación pecuniaria de esas mismas transnacionales, de Goldman Sachs. Luis Videgaray, el secretario de Hacienda, pues es un instrumento de las transnacionales. ¿Para quién va a gobernar Luis Videgaray? Luis Videgaray no gobierna para mí. Luis Videgaray gobierna para Israel y Estados Unidos. Luis Videgaray viene del ITAM. Veamos todo lo que ha hecho el ITAM. Bayeres, ¿en quién piensa? Bayeres no piensa en México, piensa en su interés y en colusión con España, Israel y México. Esa es la realidad. Entonces, desgraciadamente tenemos gobiernos antimexicanos. Cuando llegue un gobierno mexicano, espero que no sea demasiado tarde para resolver el problema del agua. No he visto ningún candidato, de los que lanzan los periódicos que son candidatos, yo creo que los verdaderos todavía no salen, es mi muy humilde opinión. Pero además en México, Estados Unidos es el que ha impuesto siempre a los presidentes. Sí, yo por ahí no tengo mucha esperanza. La única esperanza es la presión ciudadana. Esa sí cuenta. Y obviamente están las redes sociales, vamos a aprovecharlas mientras nos dejen, antes de que las corten. Por ejemplo, yo llegué en 6 meses a tener 60,000 seguidores. Dicho por Julio Hernández, que tiene una columna en La Jornada, se llama Julio Astillero, Luis Videgaray Caso y Enrique Krause Kleinborg, que es un instrumento de Bayeres, de Israel, de Estados Unidos y de los intereses antimexicanos en nuestro país, le exigieron a Twitter de cancelar mi cuenta, lo cual hicieron. Luego abrí 5 cuentas, me las cerraron, ya tuve que ponerle candado para que no me las tumben. Hoy tengo alrededor de 15,000 seguidores, no está mal porque tiene un efecto multiplicador, pero obviamente le tuvieron pánico a que yo estuviera en Twitter. 60,000 en 6 meses, hoy estuviera en 6 millones, seguro. Me los quitaron hace 3 años. Es decir, no quieren, le tienen pavor a la verdad de México, porque ellos no están buscando la verdad. Ellos están detrás de intereses, están detrás del dinero. ¿Y dónde viene el dinero? Pues están viniendo de Estados Unidos. Los compran, son muy baratos. Se venden por una casa, por un departamento. Videgaray nada más le sacaron la casa de Malinalco. En otro país lo obligan a renunciar. Pero además tiene que comprar la elección. Le sacaron todas las cuentas de Scotiabank, de la que presuntamente él es socio. BlackRock, que es el mayor banco de inversiones del mundo, los tiene controlados a todos. A Videgaray, a todos los itamitas. No es ningún secreto. Obviamente todo eso de su le tienen pavor que salga en un periodo. Entonces, a nivel gobierno, yo no tengo ninguna esperanza para el próximo sexenio. Pero sí a nivel ciudadano, porque nosotros, bueno, yo me considero joven, no de edad, tengo 68 años, pero sí mental, yo estoy con los jóvenes, y este país es de los jóvenes. Los jóvenes tienen que tomar conciencia que hay que crear ya un gobierno de jóvenes, pero no de jóvenes nada más desde el punto de vista de la edad, desde el punto de vista mental. Porque quienes nos gobiernan, bueno, Peña es una gente que no llega a los 50 años, o acaba de cumplir, pues es un viejo en el poder. Ni siquiera es babysaurio, es dinosaurio, a su edad. Igual Videgaray es otro dinosaurio. Corruptos, todos. Bueno, los jóvenes tienen que tomar conciencia y no decir no vamos a votar, no, al revés, tienen que volcarse, tener un candidato joven que sea de ellos propios, lo tienen que crear. Es decir, nosotros no les vamos a resolver sus problemas, nosotros lo único que podemos darles orientación, decirles cómo va el país, cómo lo vemos, si nos creen adelante y si no, pues qué podemos hacer. Hay países que se suicidan. Yo me acuerdo antes de la reforma energética saqué un libro que hoy ya hasta dicen que fue profético. Puse muerte de Pemex, suicidio de México. Lo estamos viviendo. Pues era muy claro, no vas a conseguir las tendencias. Si uno hace un análisis honesto, no recibo dádivas. Pues yo también me puedo vender a BlackRock.
Pues que ellos nada más se saben vender. Yo también puedo vender. Nada más que a mí no me llegan al precio, por una sencilla razón. Valgo más que BlackRock. Mi conciencia vale mucho más que BlackRock. Ese es el problema. A esos les llegan al precio, son barateros. Entonces ellos me dijeron, se vendió caro, son chafísimos. Entonces ahí está, hoy tienen los jóvenes la pelota en su campo. Y lo peor que pueden decir es que no voto, que el nulismo, eso es lo que les conviene al sistema. Pero hoy los jóvenes, el promedio de edad de los mexicanos de 25 años de edad, van a ingresar 18 millones de mexicanos de 18 años de edad a votar en la elección. Son los que deciden la elección. La mitad del electorado tiene menos de 30 años de edad. Ahí está, ya les dije el secreto de cómo triunfar. Tiene que ser un candidato joven, no sé qué tan independiente sea, yo no creo en eso. Los independientes de México están más vendidos. Castañeda, bueno, por favor, que tiene independiente. Lo contra, ahí está el periscope de esta loca, ¿cómo se llama esta? La Xochitl Gálvez. Ahí estaba, controlado por Salinas. ¿Qué tiene independiente? Al Bronco lo controla Salinas. En México no hay independientes. Los independientes son dependientes del poder. No, estamos hablando de jóvenes, pensar en algo novedoso, no sé, en las aulas debe surgir algo, que surjan ideas, poder horizontal. Digo, yo no quiero dar ideas, pero ahí está el CENTE con C, ahí nos ha dado ideas cómo se gobierna, tiene una estructura horizontal, por eso trae de boque abajo al gobierno, no saben ni qué hacer, agarran a 5 y todavía andan 7 sueltos, no pueden con ellos. Esa estructura es interesante para mí, porque me estoy dando cuenta que es la manera en que se puede hacer valer una idea contraria. A nivel individual no lo veo. Tenemos que crear modelos tipo CENTE. Al menos estoy viendo que es exitoso en México. CENTE con C, no con S. La otra es una porquería, lo tiene controlado el gobierno. Pero si vemos que el otro, bueno, ya ahí tienen la reforma educativa, ya se tiene que discutir, ya no lo imponen. Y mañana podemos hacer lo mismo a nivel del agua. No se imponga, vamos a discutirlo. Bueno, ¿qué tal si nos convencen? ¿Qué tal si tienen razón? ¿Por qué tienen miedo que debatan? No que hay democracia en México, que hay derechos humanos. No venía en el radar lo de Evo Morales. No venía en el radar en Bolivia la revuelta indígena. Y de repente apareció. No subestimemos las condiciones espontáneas de sobrevivencia de la gente. México lo están apretando tanto que el siguiente brote no necesariamente tiene que ser de violencia, no, va a ser de supervivencia. Y el agua yo lo manejo, ya no lo manejo como derecho humano, que además es una mentira. Ya le bajaron aquí hasta los litros. En la ONU dan 100 litros, aquí le bajaron a 50 mínimo litros por habitante. Y además ni hay para ello, no sé dónde van a sacar los 50 litros, y menos con el fracking. El agua es un derecho de supervivencia. Va más allá que un derecho humano. Es de supervivencia. Entonces, obviamente, yo en el agua veo ahí es muy delicado. Sobre todo que tenemos una Bolivia, así le he llamado, la Bolivia metropolitana, que es Iztapalapa, Ciudad Neza, Texcoco, Chalco. Cuidado, ahí estamos hablando de casi 10 millones de habitantes. Cuidado. Están jugando con el fuego. ¿Qué es jugar con el agua? Ya vamos a decir, antes decía están jugando con el fuego, hoy vamos a decir están jugando con el agua. Bueno, agrego, los jóvenes de México tienen en sus manos transformar al país. No pierdan su última oportunidad. Te invito a que asistas a la Feria Universitaria del Libro, patrocinada por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que se celebrará del 26 de agosto al 4 de septiembre. Ahí voy a tener el honor de presentar mi libro, Las Guerras Globales del Agua, cuyo subtítulo es muy polémico porque versa sobre la privatización y el fracking. El fracking es la fracturación hidráulica que
necesita de grandes cantidades de agua para extraer el tóxico shale gas o gas esquisto. Te espero que asistas a la presentación de mi libro, que será tu libro de cabecera.